Hola amigos de YouTube, sean todos bienvenidos a este nuevo video para el canal y esta vez les voy a enseñar a cómo proteger una zona, que bien puede ser el spawn, en un mundo o servidor sin usar ni un solo plugin y de manera fácil. Hay dos maneras, con coordenadas y sin coordenadas. Aquí les voy a explicar a cómo hacerlo sin. Y si acaso quieren que les explique cómo hacer para que los bloques puedan estar lejos del spawn, coméntenlo y lo subiré próximamente. Que ya te digo yo que es bastante fácil, pero para no hacer más largo este video, lo primero es escribir, ponemos la barra give @s y ponemos command block. De esta manera obtenemos el bloque de comandos. Y para no utilizar las coordenadas, esto se tiene que hacer en el centro del spawn o de lo que desees proteger. En este caso solo vamos a necesitar dos bloques. La orientación da igual, pero sí tiene que estar en el centro. Lo primero que tenemos que hacer es escribir acá la barra game mode a @a, abrimos un corchete, m igual 0, y acá está lo importante, ponemos R, que este va a ser el radio que deseamos proteger, que en este caso le voy a poner 11. Y cerramos el corchete. Ahora el tipo de bloque lo ponemos en repetir y siempre activo. Este 11 nos está indicando que a partir de acá va a contar 11 bloques y ese va a ser el radio que estará protegido, que en este caso es exactamente hasta acá, son 11 bloques. Esto es lo primero que hay que hacer y dependerá de qué tan grande sea la área que quieras proteger. Ahora, vamos a lo siguiente. Ponemos el segundo bloque. En este empezamos igual, barra game mode s @a, abrimos corchete. Aquí este va a ser m igual a 2, y r va a ser igual a la cantidad que antes escribimos más un bloque. En este caso sería 12. Si tú, por ejemplo, quieres proteger 40 bloques de diámetro, acá tendrías que escribir 41. Ahora escribimos mr y esta sí tiene que ser la cantidad original que quieres proteger. En este caso, 11. Cerramos el corchete. Igual, esto se va a quedar en repetir y en siempre activo. Ya estaría listo. Vamos a ponernos en supervivencia. Y van a ver que automáticamente se nos pone en aventura y no podemos romper, no podemos destruir nada, y al momento que salimos del límite que nosotros establecimos de 11 bloques, se te pone, acá tuve un pequeño error, es RM, no MR, RM, y ahora sí debería funcionar. Debería, no, ponemos en supervivencia, acá no podemos romper nada, ni siquiera podemos hacer, bueno, sí podemos hacer daño al menos a otras criaturas, pero no podemos romper, que es lo importante. Y una vez salimos de acá, ahí está, se nos pone en modo supervivencia y ya podríamos empezar el survival. Y de esta manera se protege un spawn o una área. Si quieren que se desactive el PvP en esta zona, también se puede hacer con bloques de comandos, y si quieren que haga un video próximamente de eso, coméntenlo. Entonces, ya para ir finalizando, vamos a quitar ese mensaje que aparece en el chat, que como ven, pues molesta. El comando que debemos utilizar es barra game rule. A ver si recuerdo, era algo que tiene que ver con command. Es send command feedback. Esto se lo ponemos en falso. Y creo recordar que con eso todavía se sigue viendo, pero ya es menos. Entonces volvemos a poner game rule. Y creo que es command block output. Se lo ponemos en falso. Y ahora sí, ese mensaje no debería de salir. Perfecto. Como ven, acá afuera estamos en modo supervivencia. Podemos romper, podemos hacer nuestras cosas. Y una vez entramos acá, el mensaje no aparece en el chat. Y pues no podemos romper.
De esta manera es como se protege una zona o tu spawn en un servidor, en tu mundo, sin usar plugins. Así que como siempre espero que este video te haya gustado. Si es así, ya sabes, puedes apoyarme con tu gran like, suscribirte, comentar, compartirlo con tus amigos, activar la campanita para que se te notifique cada vez que suba un nuevo video. Aquí a tu derecha te estará apareciendo el botón para que te puedas suscribir. A tu izquierda te voy a dejar un video que según YouTube te debería gustar. Y ahora sí nos vemos. Hasta la próxima. Adiós.